Bueno, hoy vamos a hablar de el código pitónico, de lo que es PEP 8, de buenas prácticas. Así que hoy va a ser mucha teoría, vamos a ver algo de código, pero más que nada para ver una herramienta que nos chequea justamente esto de las reglas de codificación y todo eso. Voy a tener la presentación así, que van a ver los cositos estos de tipo, esta palabra no la conozco y todo eso, porque así los puedo leer, porque si pongo la presentación en pantalla completa no los puedo leer. Entonces, hoy la vamos a tener así. Bueno, vamos a ver qué es PEP 8. PEP 8 es una guía de convenciones de estilo. O sea, una guía de convenciones de estilo que aplica a la mayor parte de la comunidad de Python. ¿Y qué es? Bueno, es justamente el conjunto de recomendaciones para escribir un código más legible. Acuérdense siempre que la base de programar en Python es que el código sea legible, que sea entendible, que se parezca lo más posible a la escritura del lenguaje natural en inglés. Y Guido Van Rossum, el creador de Python, dice que el código se lee muchas... Me comí un más ahí. Se lee muchas más. El código se lee muchas más veces de las que se escribe. Que es verdad. No, nosotros escribimos el código, pero después, si por ejemplo el código es open source, van a haber muchísimas personas leyendo nuestro código. Si compartimos el código en un proyecto donde trabajamos con otras personas, nosotros escribimos el código y todos los demás lo van a leer. Después, también nosotros mismos vamos a leer nuestro código si lo tenemos que mantener o lo va a leer otra persona que lo tenga que mantener. Entonces, definitivamente tiene razón y el código se lee muchas más veces de las que se escribe. Entonces, por eso está bueno que el código sea simple, a simple vista, fácil de entender. Y la librería estándar de Python las requiere. Si alguna vez quieren hacer un commit a lo que es la librería estándar, el core de Python, van a tener sí o sí obligatoriamente que cumplir con todos los esas recomendaciones. Se vuelven requisitos para hacer para que les marchen un pull request. Y cualquier código o librería de terceros debería emplearlo, ya que existe un amplio consenso en la comunidad. Era lo que hablábamos hoy. ¿Sí? Está ampliamente aceptado y la mayoría de la gente lo aplica. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes con los que nos encontramos en Python que no siguen estas normas y que esta guía de estilos nos intenta ayudar? Son los nombres de las variables, funciones y clases poco explicativos. Fue lo que hablamos en una clase pasada de que si yo tengo una variable que va a tener un número, no le puedo poner vaso a esa variable. ¿Sí? Después está las líneas que son demasiado largas. Si yo tengo que andar mirando para el costado a ver cómo termina esa línea, no es cómodo, no es práctico, no se entiende a simple vista qué es lo que hay. ¿Sí? Después está el código mal comentado, que lo vamos a ver ahora después. Pero básicamente los comentarios en el código están geniales cuando nos aportan un valor. No comentar por comentar, no comentar algo que no es lo que se ve en el código. Si yo tengo una función que suma dos números, no le voy a poner como comentario la función multiplica dos números. Y después está la mala indentación, que también lo vamos a comentar después,
porque pasa algo. Antiguamente la indentación se hacía con 8 espacios y hoy en día la buena práctica, estas PEP 8 nos dicen que la indentación tiene que ser de 4 espacios. Y también lo vamos a comentar después. Y después está el uso incorrecto de espacios y saltos de línea. Esa gente que mete 5 espacios entre una línea de código y la otra son repudiables y hay un lugar en el infierno especial para ellos. Ahora vamos a ver herramientas que nos ayudan a seguir estas normas, porque si ustedes buscan PEP 8 son súper largas, ¿sí? Y entonces tenemos herramientas que nos ayudan a cumplir con ellas y no tener que acordarnos de memoria todo lo que hay que hacer. Tenemos los linters, que nos advierten de bugs y malas prácticas. Por ejemplo, está Bytecode Style o Flake 8, son los más usados. Y después tenemos los autoformatters, que nos indican dónde no se cumplen las normas. Yo uso mucho normas, pero acuérdense que son recomendaciones. Y en ciertos casos realiza las correcciones automáticamente. Está AutoPEP 8, está Black, hay más, pero estos dos, igual que con el anterior, son los más usados. ¿Sí? Yo uso AutoPEP 8. Todo lo que escribo en Python, todos mis scripts pasan por AutoPEP 8, porque, como decíamos, es imposible acordarnos de todo y a veces le damos 2 veces al enter sin querer o nos queda un espacio que no va y está bueno corregir eso. A ver, un poco les comentaba, yo el que uso es AutoPEP 8. Sí, y acá les dejo en la PPT, que después les subo a GitHub. Instalan con pip install AutoPEP 8 y cuando ejecutamos un script, que ahí abajo tienen la forma más recomendada de ejecutar el script con AutoPEP 8, al ejecutarlo va a intentar corregir los problemas. No nos va a corregir problemas, por ejemplo, de nombres de variables. No se va a meter a corregir, y lo vamos a ver ahora en el ejemplo, si nosotros estamos usando mal, por ejemplo, como vamos a ver, que ya lo vamos a ver, en un if, si queremos ver si una variable tiene un true como valor y hacemos una cosa horrible, bueno, entonces yo acá ya tenía esto. ¿Sí? Si nosotros tenemos esto es horrible. Si yo veo un código así, y les soy sincera, me costó escribirlo, ¿tá? Pero esto contiene prácticamente todo lo que nunca se debe hacer. Fíjense los espacios acá. ¿Qué estoy haciendo? Estos espacios antes y después del paréntesis, los espacios entre los parámetros, los espacios estos que cuando veamos funciones vamos a ver qué es esto, pero tampoco se dejan. Acá hago una operación de asignación y no dejo espacios. Esto era lo que les comentaba del if. ¿Sí? ¿Por qué voy a poner que si if imprime es distinto de false cuando puedo poner solo el if imprime? ¿Sí? Acá no dejo espacios después de la definición de la función y la línea de código que le sigue. Acá dejé un montón de espacios entre la variable y el signo de asignación. Acá volví a dejar espacios feos. Todo esto para que vean cómo funciona el PEP 8. ¿Sí? Entonces, vamos a poner AutoPEP 8, el nombre de nuestro script, -b, -i. ¿Sí? Y fíjense en el código, igual lo tienen acá arriba comentado cómo está el código de partida. Entonces, al ejecutarlo,
si guardo primero mejor, al ejecutar esto me va a intentar corregir el código, ¿no? Y me va a mostrar todo lo feo que encontró y que intentó corregir o que corrigió. Un montón en este poquito código, como pueden ver. Entonces tenemos que me hizo dos espacios antes y después de la función, como se debe. Me arregló todo lo que eran los espacios en blanco que yo había dejado. ¿Sí? Pero no me arregló esto. Sin embargo, ahora de que ya tiene todas las correcciones, si volvemos a ejecutar el autopep, me va a decir, bueno, este error que me está dando acá en la línea 15, el E501, es cuando la línea es demasiado larga. ¿Está? Que esta línea es demasiado larga para un ejemplo que va a venir después. Así que a esa no le vamos a dar bolilla. Pero me está diciendo acá que tengo en la línea 24 algo que corregir. Y el E712 es justamente esto. Lo que les comentaba hoy. Si yo quiero saber si imprime es true, no tengo por qué usar el distinto de false. Porque si yo pongo if imprime, ya le estoy diciendo que si el valor de imprime es true, haga lo que tiene. Entonces el distinto de false es como volver a decirlo lo mismo. Así que si borramos esto y ejecutamos de vuelta este script con autopep, eso ya, y guardamos. Tengo un problema con guardar. Ahora nos va a decir solamente este de la línea que es muy larga. Y esto ya está bien. Entonces es una herramienta que si la usan, los va a ayudar muchísimo a hacer un código más legible y que cumpla con este estándar, con esta guía. Sí, así que úsenlo. Por eso mismo lo estamos dando ahora, cuando mi plan original era darlo después de que viéramos orientación a objetos y clases y todo eso. Pero lo estamos dando, lo cambié de lugar y lo puse acá, porque está bueno que ya sepan que esto existe antes de que empecemos con funciones. Los voy a... Organización del código. Y acá vamos a hablar de las líneas en blanco y de los espacios en blanco justamente. Las líneas en blanco mejoran la legibilidad, pero demasiados pueden ser molestos. O sea, si yo doy, lo que decíamos hoy, 5 saltos de línea entre una línea de código y la otra, pará, hermano, se me gasta la ruedita del mouse leyendo tu código. Entonces, las recomendaciones más importantes son rodear las funciones y las clases con 2 líneas en blanco, o sea, 2 arriba, 2 abajo, para que quede separadita. Una línea en blanco entre los métodos de una clase. Después cuando hagamos clases vamos a ver lo que son métodos y todo eso, pero quédenselo. Y usarlas para agrupar pasos similares, como cuando separamos párrafos, y ahí es donde entra el sentido común. ¿Sí? Siempre acuérdense de que lo de las líneas en blanco es para que el que venga a leer el código lo entienda, le sea más fácil leerlo. ¿Sí? Y después los espacios en blanco se usan con operadores de asignación, lógicos y relacionales. O sea, el igual cuando asignamos un valor a una variable o a una constante. Los lógicos, el igual que, distinto de que, mayor que. Los relacionales eran esos, perdón. Los lógicos, el AND, el OR. También entrarían ahí el NOT, el IN. Y no se utilizan cuando hay funciones con argumentos por defecto, que era lo que estábamos hablando hoy con LAM. ¿Sí?
cuando ponemos en una función los argumentos por defecto, no dejamos espacios entre la key, el igual y el valor. Después, no se usan con los paréntesis o corchetes, ¿sí? También lo vimos, ni antes de una coma. Cuando separamos variables o valores o parámetros que los separamos con una coma, antes de la coma no se deja un espacio, después de la coma sí. Igual que cuando escribimos en español o en inglés, pero se entiende. Son muy útiles cuando tenemos varios operadores para separarlos por su orden de prioridad y facilitar la lectura. De nuevo, hago hincapié en que todo esto se usa para facilitar la lectura. ¿Se acuerdan de aquello de la separación de términos en matemáticas y eso? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, un 5 elevado a la 2 más un 3 por 2, como sabemos que esto se va a hacer primero, esto se va a hacer primero y después se van a sumar los dos valores, bueno, entre esto y el más dejo un espacio y entre el más y este otro dejo otro espacio. Tiene que ser claro cuando alguien lo viene a leer. Bueno, vamos a ver un poquito esto que hablábamos de la indentación. Un bloque indentado se representa usando 4 espacios. Acuérdense que como no tenemos llaves, no tenemos puntos y comas, lo que nos indica a nosotros que estamos en un bloque de código es justamente esa indentación. ¿Sí? Y siempre son 4 espacios. Ojo con el IDE que usan, porque por ejemplo en VS Code nosotros podemos, por defecto ya con el plugin de Python, el tabulador lo transforma automáticamente a 4 espacios. Pero si estamos usando otro IDE, fíjense que realmente esté haciendo esa transformación del tabulador a 4 espacios, si no, no les queda otra que usar los 4 espacios. Y tengan cuidado de no mezclar nunca el tabulador con 4 espacios. Podemos usar indentación extra para evitar líneas muy largas. Sí, vimos al principio que para las Pep8 no está bien que las líneas sean demasiado largas. ¿Qué tamaño tiene que tener una línea? Bueno, no debe exceder los 79 caracteres. Sí, bueno, ¿cuándo usamos la indentación extra para evitar líneas muy largas? Cuando hacemos listas o tenemos muchos parámetros, por ejemplo. Y siempre que vamos a romper una línea, la rompemos después de la coma. ¿Sí? No, nunca hagan que una línea empiece por una coma, se los pido por favor. ¿Sí? Y si tenemos una línea que no es posible romper, podemos usar la barra invertida. Y vamos a ver otro poco más acá. Sí, acá. Tenemos, no, voy a copiar, porque así esto les queda así tal cual después subido. Sí, tenemos una constante logs que va a tener 3 ítems. ¿Sí? Que es el path a un archivo. ¿Dónde cortamos la línea? Acá. Después de la coma, la cortamos. Y si ven, ya el VS Code nos hace la indentación extra automática para que esto nos quede alineadito. Entonces cuando yo lo voy a leer, evidentemente me queda mucho más cómodo leerlo así que leer este chorizo acá, así. También, cuando nosotros estamos subiendo a repositorios usando Git, por ejemplo, al que va a analizar una PR, le va a quedar mucho más cómodo si nosotros esto lo tenemos así y el día de mañana cambiamos
Esto, por ejemplo. Si dejamos de loguear IPs y logueamos MACs. ¿Por qué? Porque al tipo le va a aparecer un cambio en esta línea y en esta línea lo único que tenemos es esto. No es lo mismo que te aparezca un cambio en una línea donde están todos seguidos, que tenés que ir a ver el diff, a ver qué fue lo que cambió, qué fue lo que no cambió. Así es mucho más práctico. Y ahí vamos de vuelta a que nos basamos en que sea práctico, fácil y entendible para leer. ¿Sí? Bueno. Y después teníamos que cuando una línea no se puede romper, usamos la barra invertida. Esta línea, por ejemplo, tiene más de 79 caracteres. ¿Sí? Tiene 101 carácter. Esta sí o sí, si quiero cumplir con las PEPs, la tengo que romper. Pero como estoy usando un contexto, yo esto no puedo hacer esto y esperar que funcione. Va a explotar por todos lados. Entonces ahí es donde voy a recurrir a la barra invertida. ¿Sí? Yo hago esto y ahí puedo romper esta línea sin que me tire un error. Y de nuevo el IDE me está haciendo la indentación para que yo sepa que esto está roto acá y esto a su vez está roto en este. Sí, ahora esto está bien así, como estaría también bien ponerlo así. Sí, cualquiera de las dos formas está bien, la que les quede más cómoda para ustedes después verlo. Yo por ejemplo lo prefiero tener así que con la indentación que hace el VS Code por defecto. No sé si hasta acá tienen alguna duda. Capaz que esta palabra paz acá es una palabra que se usa, por ejemplo, cuando hacemos una función y queda el to-do de escribir el código después. Usamos paz. ¿Qué hace la palabra paz? Nos dice que esa función no hace absolutamente nada y que pases a lo siguiente. En Python 2 la codificación por defecto era ASCII, a partir de Python 3 es UTF-8. ¿Bien? Entonces, si vamos a usar solo caracteres UTF-8, no hay problema, no tenemos que decir nada, está todo bien. Ahora, si vamos a utilizar caracteres que no pertenezcan a esta codificación, como los tildes, por ejemplo, como escribimos en español, puede que hagamos un proyecto donde los comentarios, donde tengamos una salida por consola o un texto que esté en español y que tenga un tilde. Bien. Para eso tenemos que agregar y dale con mover todo. Tenemos que agregar esta línea de comentario antes de usarlo. Y la excepción a esto que estamos viendo son para los tests que tengan código no ASCII, no UTF, son las mismas que para los identificadores. Si estamos en un comentario, ponemos el nombre de un autor y va con otra, bueno, ya. Dudo que haya algún ruso o algún chino viendo mi stream, pero si el nombre de un autor, por ejemplo, está en ruso o en chino, lo que se recomienda es que también tenga una especie de traducción a caracteres ASCII
o a caracteres Unicode ahora en Python 3. Sí, así que vamos a ver un ejemplo de cómo sería esto. Si yo tengo un print, una palabra con tilde, bueno, codificación tiene tilde. Si yo tengo esto y corro el autopep, me va a tirar este error, el W292. Ahora, si yo a esto, ya lo tenía puesto acá, en fin, si yo arriba de esto pongo este comentario, ¿sí? Le digo que voy a usar una codificación latín 1 y guardo y vuelvo a correr el autopep, ya me libré de ese error poniendo solo este comentario antes. ¿Sí? O sea, puedo usar caracteres que no sean UTF-8 siempre y cuando le diga, mira, voy a usar caracteres que no son UTF-8, están en otra codificación, por ejemplo, latín 1. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver ahora las recomendaciones para nombrar elementos. ¿Sí? No usar palabras reservadas. ¿Se acuerdan que ya vimos también cómo obtener la lista de palabras reservadas? Bueno, esas listas no se usan. O sea, esas palabras de esa lista no se usan. Si es necesario para una clase, por ejemplo, class, ¿sí? Usar esa palabra reservada class, bueno, se usa pero con un guión bajo adelante. Guión bajo class. Se usa atrás en realidad ahora. Bueno, evitar usar caracteres únicos que puedan confundirse, como la L minúscula con la I mayúscula o la O mayúscula con el 0. Después tenemos que, para especificar una variable de uso interno, podemos usar un guión bajo antes del nombre de la variable, o podemos usar un doble guión bajo antes del nombre de una variable o de un método para hacerlas privadas en un determinado contexto. Después tenemos los métodos mágicos. ¿Qué son los métodos mágicos? Los que hayan estado el fin de semana que hicimos los juegos de consola, usamos el name. ¿Se acuerdan? Para verse el name era el main, para que ese script corriera y no corriera cuando llamábamos desde otro lugar. O sea, cuando importábamos el script desde otro script. Sí, bueno, ese name main es un método mágico. Init es otro método mágico. ¿Sí? No son nombres que debemos crear, sino reutilizar los que nos da Python. ¿Sí? Y después tenemos la forma de escribir esos nombres. Para variables, métodos, funciones y módulos escribimos en minúsculas, para constantes en mayúsculas y utilizando snake case, o sea, palabra-palabra. O palabra-palabra o solo palabra. Pero si tenemos dos palabras las separamos con un guión bajo. Para nombres de clases vamos a usar camel case. Camel case, como está escrito ahí, camel case, lo que es que las palabras se escriben juntas, pero la primera letra de cada palabra va con mayúscula. Y para los paquetes, que no hemos visto lo que es un paquete, pero bueno, para los paquetes escribimos todo en minúscula y sin separaciones. Y
por último vamos a ver lo de importar paquetes. Esto lo hemos visto, no vimos oficialmente lo que hacía import, pero bueno, lo vimos. Que lo voy a decir. Cuando importamos algo es para poder usar algo que está en otro archivo de Python dentro del que estamos escribiendo nosotros ahora. Y tenemos que cada import debe tener su línea. ¿Sí? El import os en una línea, import sys en otra línea. Y si bien Python nos permite poner import os, sys, es algo que nunca hay que usar. ¿Ah? Queda horrible, está mal. Y después tenemos que es preferible, sí, cuando estamos tratando sobre todo con librerías grandes, decir, bueno, de tal librería, de tal módulo, voy a usar tal y tal cosa. Entonces para eso usamos from, el nombre del módulo, import y lo que vamos a importar de ese módulo. Como en el ejemplo, from collections, import, like y default ticket. Nunca, pero nunca, y esto sí nunca, y lo vi una vez y casi no sé, casi salgo en serio a buscar al que lo había hecho. Nunca usen from algo, import, asterisco. ¿Tá? Porque para eso ponen import ese algo y ya está. O sea, esto... Por último, vamos a ver las recomendaciones para los comentarios. ¿Sí? Cualquier comentario que contradiga el código es peor que ningún comentario. Era lo que veíamos hoy. Si tenemos una función que suma, no voy a poner un comentario que diga que multiplique. ¿Sí? Si en algún momento cambiamos la forma de funcionar, actualizamos algo en una función, tenemos que actualizar también el comentario. ¿Sí? Porque tiene lo pitónico es que el archivo tenga coherencia, y un comentario que contradice el código no tiene coherencia, por lo tanto no va, está mal. Deben ser frases completas comenzando por una mayúscula. Si el comentario es corto, no hace falta el punto final. Es recomendable escribirlos en inglés. Y cuando escribimos comentarios en inglés nos apegamos a Strang White. Ahora les voy a mostrar qué es. Evitar comentarios poco descriptivos que no aporten nada más allá de lo que ya se ve a simple vista con el código. Y ahí les puse un ejemplo. Si yo tengo x igual a x más 1, yo leo eso, ya sé que le estoy sumando 1 a la variable x. Entonces no me pongas un comentario que diga suma 1 a la variable x. Eso es un comentario al santo botón. No se opone, no se usa. Ahora, si yo hago un comentario que dice que le estoy sumando 1 a x porque así compenso un error de medición, bueno, el compenso un error de medición sí es un comentario que me añade contexto a mí para entender el código. Y después, para los comentarios docstring, que lo vamos a ver después, así que no se asusten, usar la PEP 257 como referencia. Bien, ¿qué es Strang White? Strang y White son dos autores que escriben recomendaciones sobre cómo escribir código. ¿Sí? Básicamente es esto. ¿Sí? Elegir un diseño práctico y pegarse a él. Hacer un párrafo, una unidad de composición, la unidad de composición. Usar voz activa. Usar voz activa quiere decir, lean el libro. Escribir las oraciones de forma positiva. Usar un lenguaje concreto, específico y definitivo.
o definido, específico y concreto. Para traducir soy horrible. Omitir palabras innecesarias. Evitar la sucesión de frases que no estén concatenadas, que no tengan, que estén sueltas. Express coordinate ideas in similar form. Expresar ideas coordinadas en una forma similar. Mantener palabras relacionadas juntas. En fin, después voy a ver si este PDF está, si les consigo el libro este en PDF en español, se los paso por Discord. Pero básicamente es usar el sentido común lo que dicen los dos autores, ¿sí? Que no cambies la forma de comentar de un pedazo del código al otro, que no hagas comentarios al santo botón, que seas coherente con la documentación y esas cosas. Claro, Tokio, comentario, la función hace algo, no. Es decir, si tenés una función que lo único que hace es sumar A y B y devolver el resultado, no pongas la función suma A más B, porque se lee. Encima Python está hecho para que el código se lea de una forma muy similar al lenguaje natural. Entonces, si vos me estás poniendo comentarios de ese estilo, básicamente lo que estás haciendo es redundar lo que yo ya leí. Porque si yo leo x igual x más 1 y después leo suma 1 a la variable x, estoy leyendo dos veces lo mismo. Y encima la función se llama sumar. Exacto, Saúl. Sí, bueno. Hasta acá llegamos hoy y la semana que viene sí empezamos con funciones.